Estimadas amigas y amigos, quiero empezar por agradecer a la UNEYES, a los directivos de su programa de doctorado, a sus profesores y a sus estudiantes por esta oportunidad que me brindan de volver a compartir con todos ustedes algunas reflexiones y antecedentes. La UNEYES no es para mí una universidad como cualquiera otra. Aquí trabajé durante 26 años y la UNEYES, por lo tanto, es parte de lo que soy hoy en día. Podríamos decir que la UNEYES es parte de mi ADN y de mis afectos y recuerdos. Así que esta invitación es para mí un honor y un placer. El tema que nos convoca en la mañana de hoy es el relativo a la integración actual de los países latinoamericanos. Para ello vamos a compartir algunas láminas que he preparado para estos efectos. El primer asunto que vamos a abordar es el relativo a la integración de América Latina y el Caribe a la economía mundial. Veamos, en definitiva, cuánto pesa hoy en día América Latina en el concierto del comercio internacional. Para eso vamos a calcular la siguiente relación. Las exportaciones totales de una región o conjunto de países, es decir, las exportaciones totales de América Latina, en este caso, como porcentaje del conjunto de las exportaciones mundiales. Los datos que tenemos al respecto es que en el año 2021, el total de exportaciones del total de los países, exportaciones de bienes, fueron 21 millones de dólares, es decir, 21 billones en la jerga latina. De ese total de exportaciones mundiales, las exportaciones provenientes de América Latina o que tuvieron su origen en América Latina alcanzaron aproximadamente a 1.200.000 millones de dólares. Por lo tanto, de estas cifras primeras se desprende que el porcentaje de exportaciones latinoamericanas alcanza a un 5.6% del total de las exportaciones mundiales. Esa cifra, sin embargo, requiere de algunas consideraciones complementarias que dicen relación con el caso de México, que es parte de América Latina, desde luego. Las exportaciones mexicanas contemplan las exportaciones que realizan las empresas norteamericanas que se han establecido en territorio mexicano, básicamente en la frontera, para aprovechar la mano de obra más barata y que posteriormente reenvían el producto final hacia la propia economía norteamericana. Esto es lo que se llama el sistema de la maquila. Sin embargo, cuando esas mercancías ya procesadas o manufacturadas vuelven a la economía norteamericana, eso figura en las estadísticas como una exportación mexicana y por lo tanto incrementan en grado bastante superlativo el volumen de las exportaciones mexicanas. Si uno tomara América Latina y el Caribe sin México y vería cuánto representan esas exportaciones del total mundial, llegaríamos a que ese porcentaje de las exportaciones de América Latina sin México representa el 3.3% de las exportaciones mundiales. Esa es una cifra bastante pequeña, dadas las dimensiones geográficas e incluso demográficas de América Latina, 3.3%. Para graficar lo que significa esta cifra, podríamos decir que si hubiese un terremoto y un tsunami, digamos, y un cataclismo, digamos, de dimensiones superlativas y no quedara piedra sobre piedra de América Latina sin México y se hundiera todo este territorio, digamos, en los mares, digamos, no quedara piedra sobre piedra. Si eso llegase a pasar, el mundo se afectaría en lo que respecta a su comercio internacional en un 3.3%. Es decir, en un año, en 2 años o en 3 años, el mundo podría
recuperar plenamente aquello que perdió por el cataclismo latinoamericano y volver a crecer, digamos, en los ritmos y términos convencionales. Podrían olvidarse de que alguna vez existió algo que se llamó América Latina y el Caribe. El daño circunstancial sería de 3.3%. Por lo tanto, pesamos bastante poco en el concierto actual de la economía y del comercio mundial. Segunda cuestión que quiero abordar con ustedes, lo relativo a la integración intrarregional de América Latina y el Caribe. Es decir, cuánto de las exportaciones latinoamericanas van a las propias regiones, a los propios países latinoamericanos. Para ello, hemos echado a mano de lo que llamamos un índice de integración regional, que en pocas palabras es el porcentaje de las exportaciones totales de una región o conjunto en países, América Latina en este caso, que van destinadas a países componentes de esa misma agrupación de países. Es decir, cuánto de las exportaciones de América Latina son exportaciones hacia la propia América Latina. El índice lo calculamos entonces como las exportaciones regionales como parte de las exportaciones totales de América Latina y el Caribe. Para ello necesitamos dos cifras: las exportaciones totales de América Latina al mundo, que están reflejadas en el cuadro que allí aparece, que los años 19 y 20 representan más o menos 1 millón de millones de dólares, y las exportaciones de América Latina a la propia América Latina, que en los años 19 y 20 fluctuaron ahí entre los 140 y los 128 mil millones de dólares. Si cruzamos esos dos datos y vemos qué porcentaje de las exportaciones totales de América Latina va hacia la propia América Latina, un índice de integración regional, vemos que, de acuerdo a las cifras que hemos logrado conseguir, en los últimos 3 años, 2019, 2020, 2021, esa cifra, ese índice de integración regional, está entre los 13 y 14%. En los 3 años anteriores, 2016, 2017, 2018, ese índice estaba poco más arriba de 16%. Podríamos decir que América Latina está poco integrada consigo misma y además ese índice de integración va retrocediendo, va siendo cada vez menor a lo largo del tiempo reciente, por lo menos. Para tener un referente de cómo andan los procesos de integración en otras macroregiones del planeta, veamos lo que sucede en la Unión Europea. Allí, que es además el paradigma que siempre se menciona como los procesos de integración más avanzados. Bueno, en la Unión Europea el 60% de todas las exportaciones que se realizan van hacia los propios países de la Unión Europea. Un 60% de integración intrarregional. En el NAFTA, que es una agrupación de países más reciente en la historia de la economía mundial, allí Estados Unidos, Canadá, México, el 45% de las exportaciones totales de esos 3 países van hacia los propios 3 países. 60%, 45%, el 12, 13 o 14% de América Latina. Tenemos un índice de integración regional relativamente modesto. Veamos qué sucede con relación a Venezuela. Tomemos el total de las exportaciones venezolanas al mundo y veamos qué porcentaje de ellas van destinadas a países latinoamericanos. Los datos de la estadística económica venezolana siempre generan algunas dudas, pero los datos más fidedignos que hemos logrado extraer, que provienen del Trade Map, que es un organismo
precisamente para publicar estadísticas comerciales mundiales que estableció entre las Naciones Unidas y la Organización Mundial de Comercio. Allí las cifras que se manejan es que en el año 2021 Venezuela exportó un total de 3.000 millones de dólares, 3.000 millones de dólares aproximadamente, 3.200 millones de dólares. De ese gran total, el 4.9% se canalizaron hacia Brasil, el 2.1% se canalizó hacia Colombia, el 3.8% se canalizó hacia Guatemala, una cosa muy extraña, digamos, ¿por qué Guatemala tiene tanto peso en las exportaciones venezolanas? Pero esas son las cifras que publica la OMC. República Dominicana 0.4%, Chile 0.3%, Guyana 0.4%, Perú 0.3%, Argentina 0.2%. Estos son todos los países latinoamericanos que figuran como receptores de algún grado de exportaciones venezolanas. Ese total suma 12.9%. El 12.9% de las exportaciones venezolanas se canalizan hacia América Latina. Podríamos decir, este es el grado de integración de Venezuela a la economía o el comercio latinoamericano. Es una cifra relativamente pequeña. Veamos a continuación cuáles son las causas que nosotros podríamos visualizar de este bajo índice de integración regional de América Latina y el Caribe. Cabe mencionar al respecto que los procesos, los proyectos de integración en América Latina tienen por lo menos 50 años de existencia, desde lo que en un momento fue el Pacto Andino, o lo que fue la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Hay diferentes organismos que se han ido creando para estos efectos desde los últimos 50 años. Y se ha llegado a lo largo de 50 años a estos índices bastante modestos que hemos mencionado. Veamos cuáles serían las causas de este fenómeno. Una primera cuestión que podemos mencionar es que el proceso de integración ha avanzado fundamentalmente, lo mucho o lo poco que ha avanzado, lo ha hecho por la vía de la reducción recíproca de aranceles. Es decir, un país reduce los aranceles de las mercancías procedentes de otro país. Se suponía que por esa vía de la reducción de aranceles, un país incrementaba el flujo de mercancías procedente de aquel país cuyo arancel es bajo en el país receptor. Y en esa medida se generaba un conjunto de beneficios recíprocos que generaban ventajas competitivas y generaban, por lo tanto, un mayor flujo de exportaciones. Pero cabe mencionar también que nunca hubo detrás de ese proceso o esos intentos de integración, nunca hubo una teoría económica suficientemente compacta, suficientemente global, digamos, que abordara la problemática de los procesos de integración ni en América Latina ni en el mundo. Podríamos decir que los procesos de integración son un capítulo faltante en la teoría económica o en la teoría del comercio internacional. Prebisch, que fue uno de los grandes economistas latinoamericanos, el padre de la CEPAL, propició mucho la integración latinoamericana, pero lo hacía siempre bajo el tema de que la integración era la reducción recíproca de aranceles. La OMC, de creciente creación hace 20 o 30 años atrás, digamos, también, en definitiva, todo lo que postulaba en términos de integración de la economía mundial era que había que reducir los aranceles, caminar hacia la reducción mundial de los aranceles. A esto se agrega que las grandes empresas transnacionales se benefician de la reducción de aranceles en su proceso de producción de bienes en un país, porque llevan materias primas, insumos, bienes intermedios procedentes de muchos otros países y por lo tanto es el deseo, es importante a los intereses de estas grandes empresas transnacionales
que esas mercancías puedan llegar al país donde van a ser manufacturadas, pagando en su trayecto, pagando en la trayectoria que realizan desde otros países, pagando en las diferentes aduanas por las cuales tienen que pasar los menores aranceles posibles. También podríamos agregar que la teoría económica neoclásica siempre postuló, sobre todo en las últimas décadas del siglo XX, que la liberación de mercados era, en definitiva, la panacea para avanzar hacia un mundo más productivo, mayor productividad, etcétera, etcétera. La liberación de mercados era la gran receta de la teoría neoclásica. Y esa liberación de mercado incluía, desde luego, el mercado internacional. Había que liberar el mercado internacional de estas restricciones que implicaban los aranceles. Y por esa vía se iba a llegar a una mayor eficiencia en el conjunto de la economía mundial. América Latina recorrió íntegramente, intensamente el camino de la reducción de aranceles. Ha reducido los aranceles prácticamente a cero. Los intercambios recíprocos hoy en día entre los diferentes países de América Latina se hacen con aranceles muy bajos, muy cercanos a cero, y por lo tanto ya prácticamente no se puede seguir avanzando en lo que supuestamente es el proceso de integración por la vía de reducción de aranceles, porque esos están ya muy cercanos a cero. Cuando se ha llegado a un nivel tan bajo en materia de aranceles, la ventaja comparativa, la ventaja competitiva que ganan los países receptores de esa baja de los aranceles se esfuma cuando otros países exhiben o exceden a las mismas ventajas. Me explico. Si las mercancías provenientes de Argentina pagan poco arancel cuando entran a Venezuela, tiene obviamente una ventaja competitiva con respecto a las mercancías provenientes de España, si es que las mercancías provenientes de España pagan un 10% de arancel y las mercancías provenientes de Argentina pagan 0 o pagan 1 o pagan 2, una cantidad muy poca. Ahí hay una ventaja que puede ser interesante. Pero si paulatinamente se van bajando los aranceles a los productos provenientes de España, en definitiva quedan rápidamente ambos países, Argentina y España, más o menos en la misma condición arancelaria, gozan de la misma ventaja competitiva arancelaria y por lo tanto no hay ventaja especial para ninguno de los dos. El país, Venezuela, en este caso que estamos tomando como ejemplo, le va a ser indiferente traer mercancías desde Argentina o desde España, si es que tomáramos como referencia solamente la situación arancelaria. Pero además de los juegos que se puedan hacer con los aranceles, realmente hoy en día las ventajas que se adquieren, las ventajas competitivas, provienen no tanto de que una mercancía o conjunto de mercancías tenga más o menos aranceles cuando pasa por una determinada frontera aduanera, sino que en definitiva la ventaja se adquiere por la vía tecnológica y por la vía de calidad y precio. Eso es lo que realmente le concede ventajas hoy en día a los países en el concierto del comercio internacional y no meramente las ventajas arancelarias que haya podido conseguir. Para decirlo en las palabras de la lámina, hoy en día el arancel prácticamente ha dejado de ser un instrumento útil en los procesos de integración. Al reducir sus niveles, los aranceles, se ha reducido la posibilidad de crear ventajas competitivas por medio de su utilización. No se puede utilizar hoy en día los aranceles como instrumento de desarrollo y de política comercial e integradora. Un último punto en el cual queremos detenernos es
algunas ideas, algunas proposiciones respecto a cómo avanzar en esta etapa presente en el proceso de integración en América Latina. Dado que nuestro análisis nos lleva a que realmente por la vía arancelaria, por la vía de los acuerdos propiamente comerciales entre los diferentes países, ya es muy poco lo que se puede avanzar, casi nada. ¿Qué podemos hacer para avanzar en materia de integración? En este campo, lo que yo visualizo, que no son ideas muy originales mías, digamos, las ideas a las cuales adhiero, es que tenemos que modificar y profundizar lo que se refiere a las cadenas de valor. Tenemos que poner mucho énfasis en las inversiones en infraestructura en América Latina y tenemos que poner mucho énfasis en lo relativo a investigación y desarrollo. Analicemos detenidamente estos 3 puntos que estoy mencionando. Las cadenas de valor. La idea central es regionalizar las cadenas de valor. Las cadenas de valor no es una cosa que se haya inventado recientemente. Realmente las cadenas de valor están presentes desde hace mucho tiempo en el comercio internacional. Se llevan mercancías desde un punto a otro, de un país a otro, para que en ese segundo país, digamos, se manufacturen, se modifiquen, etcétera, etcétera. De lo que se trata hoy en día con respecto a las cadenas de valor es acercar esas cadenas de valor, es decir, hacer que las mercancías chilenas o venezolanas o argentinas no tengan que ir a Europa o Asia o a China para ser allí manufacturadas y generar allí productos que después van a recorrer el mundo, sino que ese proceso de manufacturación de nuestras mercancías primarias, de nuestros bienes intermedios, se puede hacer en otros países, pero en otros países latinoamericanos. ¿Sí? Acercar y generar vínculos formales y permanentes entre todos los eslabones de la cadena del valor, pero dentro del contexto latinoamericano, desde el productor primario hasta la distribución final de las mercancías que se produzcan. En definitiva, se trata de aprovechar en el contexto latinoamericano las ventajas comparativas y competitivas de cada eslabón de una cadena de valor. Si un país tiene ventajas en la producción de un determinado bien, digamos, que esas ventajas den origen a procesos de transformación y procesos de generación de bienes definitivos en otros países de la misma región. ¿Sí? Repito, digamos, regionalizar las cadenas de valor. Eso pasa por establecer compromisos recíprocos en materia de calidad de los productos generados por cada eslabón de la cadena, en materia de precios, en materia de periodicidad de los envíos, en materia de formas de presentación y de embalaje, y en materia de distribución internacional. Es decir, que todo el proceso de comercialización, todo el proceso de transitar de un punto de la cadena o de un eslabón de la cadena hacia otro, sea por la vía de convenios previamente establecidos entre los agentes económicos que intervienen en esta cadena. Reflexionemos sobre los procesos de inversiones en infraestructura en América Latina. Realmente hay algunas conexiones carreteras, conexiones por vía terrestre, digamos, pero son pocas y malas. Nos faltan líneas de ferrocarril, nos faltan carreteras, nos faltan puertos que hagan labores de cabotaje, nos faltan utilizar más integralmente las vías fluviales. Faltan vías de transporte y de comunicación al interior de América Latina, intra-América Latina. Y si no hay esas vías de comunicación intra-latinoamericanas, tenemos que recurrir para ir de un país a otro a el flete marítimo, que es caro y en definitiva hoy en día se convierte en un elemento escaso y dificultoso de accesar en el concierto del comercio internacional. Un último punto,
la ciencia, la tecnología y la innovación en América Latina. En definitiva, las ventajas competitivas hoy en día en el comercio internacional se ganan por la vía de la innovación tecnológica. Este es, digamos, el kit de la economía internacional contemporánea. No es posible, como ya lo hemos repetido y lo hemos postulado a lo largo de esta intervención, no es posible desarrollar ventajas competitivas por la vía o por la mera vía de la reducción arancelaria, ni tampoco por la vía de ampliar la frontera agrícola o minera de nuestros países. Hay que avanzar en la creación de tecnología en el concierto latinoamericano. Y realmente hay cómo, hay realmente una masa intelectual, hay niveles de científicos, digamos, de bastante calidad y en buena cantidad, como para hacer con ellos mucho más de lo que estamos haciendo hoy en día. En América Latina deben haber 300 o más universidades y eso genera una masa de quizás 200.000 o 300.000 científicos, pero cada uno, cada universidad, cada grupito de científicos trabajando un poco por su cuenta, sin mucha intercomunicación y sin mucha, poco trabajo en conjunto entre estas 300 o más centros de creación intelectual. Las universidades son hoy en día en América Latina la gran reserva y el gran semillero intelectual, científico y tecnológico de nuestros países, y en estas universidades descansa en alta medida el desarrollo y la competitividad de toda la región. Me alegra, por lo tanto, decir estas palabras y dejar este mensaje en el terreno fértil de la UNEYES, de sus profesores y de sus alumnos. Muchas gracias.